Solo el propósito de Dios puede empezar a resolver el problema de un alma que ha quedado independiente, que por diseño no era independiente, pero por error terminó independiente, porque su diseño era ser dependiente de Dios. Somos la familia que Dios escogió, que llamó, que por su gracia, que por su amor tenemos la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Quizá ninguno de nosotros teníamos obra alguna, ¿verdad?, para la que pudiéramos decir, yo por esto fui escogido. Pero gracias a la vida de Jesús en esta tierra, de la vida del Hijo destinado para ser el acepto y el amado a través de Él y de su Espíritu, nosotros somos aceptados y amados. ¿Quiénes lo creen conmigo? Dios es bueno. Dile a la persona que tienes a la par, bienvenido a la familia de Dios. Una familia llena de gloria, de grandeza y de propósito. Eres un bendecido, eres un escogido y eres un amado. Declaro sobre tu vida entendimiento, sabiduría y vida abundante. ¿Quiénes lo creen conmigo? Yo creo que Dios es bueno. Estoy seguro que esta mañana va a ser una mañana de bien, de propósito, en donde seguramente la vida espiritual, la vida del Espíritu Santo provocará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, a través de esa nueva vida, en esa nueva naturaleza, vida abundante. Amén. A esta enseñanza le he puesto por nombre dependencia espiritual. Y vamos a lograr, la idea de esta enseñanza es que logremos dimensionar muchas cosas que quizá en algún momento no las habíamos visto de esa forma. Pero esto nos va a permitir a nosotros reconocer situaciones que nos permiten a nosotros también crecer en el diseño divino de Dios. Amén. Primero, antes que todo, antes de iniciar a desarrollar y adentrarme completamente en la enseñanza, yo quisiera darles una definición que da la Real Academia Española sobre dependencia. Y cuando hablamos de dependencia estamos hablando de una subordinación a un poder, a una relación de origen o conexión, de sección o colectividad subordinada a un poder. En otras palabras, es la subordinación a un poder, a una relación de origen. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo o entendiendo sobre la dependencia, de alguna manera también nos está hablando del origen, de donde depende, donde se sostiene, se subordina, se somete de alguna manera a nuestras vidas. Nosotros vamos a darnos cuenta que fuimos diseñados por Dios desde el Edén con un alma perfecta, es decir, un alma que no es sino hasta la caída del hombre que empieza a experimentar vacíos, que empieza a darse cuenta de que queda vacía de Cristo, que queda vacía de propósito. Y a raíz de ese momento es que surge en el hombre una naturaleza que, de no volver a su diseño,
va a tener diferentes tipos de dependencias o diferente tipo de dependencia. Y es ahí donde muchas veces nosotros caemos como dependientes de un alma que no está regenerada, de un alma que no está llena del propósito y de un alma que sigue estando como después de la caída, ¿verdad? Vacía. Entonces, en ese vacío de nuestras almas, terminamos siendo dependientes de relaciones inclusive intrapersonales defectuosas, llamémosle así, ¿verdad? Porque ahorita la palabra tóxico está a no más, ¿verdad? Está en el apogeo de la palabra, ¿verdad? Todo lo que vemos mal es tóxico, este es tóxico, esta está tóxica, este es tóxico, ¿verdad? Pero ese tipo de palabra nos habla de un comportamiento que no está sano, o nos habla de algo que está sano. No, nos habla de algo que no está sano. Y este es el resultado o es la consecuencia de lo que sucedió en el Edén cuando el hombre peca, falla al propósito y dentro de sus planes queda vacía. Entonces es donde el alma vacía termina tratándose de llenar a través de emociones, a través de acciones, a través de decisiones, a través de personas y a través de cosas, ¿verdad? Ustedes quizás se han dado cuenta que hay personas que sus vacíos los llenan o los tratan de llenar con cosas, y como esto no las llena, entonces compran otras cosas. Y cuando compran otras cosas se dan cuenta que no los llenó y entonces compran otras cosas. Porque este vacío no puede ser resuelto a menos de que volvamos nuestras vidas al diseño de Dios. Y en el diseño de Dios, el propósito de Dios produce la llenura en ese gran vacío. Ese vacío tan grande del alma debe ser llenado por algo más grande que ese mismo vacío. Amén. Pero no vamos a adentrarnos por completo a todos esos temas de dependencia emocional, sino por el contrario, esto nos permite ver que hay algo completamente opuesto a esto. Y lo que está completamente opuesto a este tipo de dependencia emocional es la dependencia espiritual. Es decir, cuando Dios crea al ser humano, no lo hace para que éste fuera independiente de Él, sino para que el ser humano pudiera ser dependiente de Dios. Dios, en su perfecto amor y en su perfecto carácter, hace las cosas conforme a lo que Él es. Yo les he dado ejemplos. Por ejemplo, se han dado estudios donde se han dado cuenta que el átomo, la gravedad y el universo en sí está tan perfectamente trazado matemáticamente que a lo único que pueden llevar esta gente, es decir, hay alguien extremadamente inteligente detrás de esta obra porque es perfecto. Entonces, si Dios en su carácter es perfecto y todo lo que hace es perfecto, ¿por qué el Señor estaría equivocado en el diseño que nos dio? Porque eso es lo que generalmente nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué nos hizo así a su semejanza, pero defectuosos? Y la realidad es que Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. El problema del hombre no fue un problema que Dios causara, sino que el mismo hombre decidió causar. Y es ahí donde yo les he dicho que lo bueno es Dios. Dios es bueno por naturaleza. Entonces podríamos definir lo malo como la corrupción de ese bien o de eso bueno. Y esa corrupción de eso bueno no la cometió Dios, la cometió el hombre. Entonces, resultado de eso corrupto de lo bueno, se produjo una serie de cosas malas. Y dentro de esas cosas malas está en que quedó un alma vacía. Y por estar vacía, para poder ser llena, necesita volver a ser conectada con el diseño que sí es perfecto de Dios.
Esto no quiere decir que no nos vaya a llevar un proceso, porque esto no es mágico, ¿verdad? No es de oramos y creemos para que esa alma sea reconectada y se reconectó. Probablemente la oración ayude, produzca a través de la vida espiritual un acontecimiento espiritual. Pero ahora esta persona requiere de un proceso de entendimiento para ir creciendo en esta vida espiritual, para que su alma, cada día que suceda, que viva, sea notificada del diseño y del propósito de su existencia. Amén. Muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta que dentro del diseño de Dios, el hombre no fue creado, el ser humano no fue creado para ser independiente de Dios, sino para ser dependiente de Dios. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta que la dependencia espiritual es todo lo contrario a la dependencia del alma, de un alma que no está reconectada. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y en esa dependencia espiritual entonces se empiezan a producir ciertas características que empiezan a enriquecer esa alma que había sido desconectada del propósito de Dios. Y dentro de esas características que empiezan a surgir de esa alma que vuelve la vista al origen de su creación y a su creador, empieza a desarrollar entonces en su vida identidad, empieza a desarrollar en su vida dirección, empieza a incrementar o a desarrollarse en sus vidas instrucción, consejo y fortaleza. Es decir, empieza a existir un equilibrio para esa alma que luego del Edén había quedado desconectada del propósito. Y al quedar desconectada, quedó vacía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando empezamos a crecer en la dependencia espiritual, hay un proceso de desarrollo en la identidad, en la instrucción, en el consejo, en la fortaleza de nuestras vidas. Y creo yo que todos y cada uno de nosotros no queremos tener un alma vacía. Nosotros deseamos que nuestra alma nuevamente sea llena. Pero para hacerla o llenarla, hay un acto que solamente el creador de esa alma puede producir. Y ese es el propósito de Dios. Solo el propósito de Dios puede empezar a resolver el problema de un alma que ha quedado independiente, que por diseño no era independiente, pero por error terminó independiente, porque su diseño era ser dependiente de Dios. En independencia de Dios, el alma comete una serie de errores, de fracasos, de malas decisiones. Es llevada a través de emociones y sentimientos, pensamientos y voluntad no regenerada. En el alma está lo que pensamos, lo que sentimos, pero también la voluntad que tenemos. Por eso a veces el problema no es que no comprendamos o no entendamos, sino que en algún momento no tenemos la voluntad de comprender, pero no porque estemos limitados a entender. ¿Sí me estoy explicando? No es lo mismo que tú no entiendas algo a que tú rechaces lo que debes entender, ¿verdad? Porque probablemente hasta porque lo entiendes lo rechazas. Porque muchas veces nuestro problema no es de entendimiento, es de voluntad, ¿verdad? Es un tema más volitivo, se le llama, es un tema más de voluntad, ¿verdad? Cuando entendemos algo que probablemente nos hace ver a nosotros la condición real de nuestras almas, muchas veces terminamos rechazándolo, no por entendimiento, sino por voluntad. Amén. Bueno, vamos a darnos cuenta entonces de que el equilibrio para nuestras almas proviene de ser llenadas nuevamente. Pero ¿quién las puede llenar? Solamente Cristo. Solamente Cristo.
Porque te vas a dar cuenta que muchas veces en nuestras propias fuerzas hemos tratado de llenar nuestras almas con personas, con cosas, y terminamos desgastados, cansados y en ocasiones destruidos. Porque hay una obra perfecta que está fuera de las capacidades humanas. ¿Y cuál es? Aquella razón por la que fuiste creado. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros dijo, yo me voy a crear para... Pero cuando nosotros llegamos a Dios, empezamos a redescubrirnos. Empezamos a darnos cuenta que desde la perspectiva de Dios y dentro de su propósito, hay un llamado a ser un hijo de Dios que puede desarrollarse según el propósito que lo creó. Muy bien, vamos a darnos cuenta entonces que Jesús fue alguien que, y lo podemos leer en Lucas 4:4, Jesús nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre. Jesús fue tentado en el desierto. Hay desiertos en nuestras vidas que se convertirán en el lugar de nuestra tentación. Vamos a ser tentados para abandonar el propósito, porque es el desierto. Por eso mi recomendación es que en ningún momento de cansancio tú tomes decisiones. Porque el cansancio no es una buena consejera. El consejo real, puro y sincero, viene del propósito y de su espíritu. Por eso les decía que es el mismo espíritu el que nos instruye. Pero si nosotros le prestamos la atención en el desierto al cansancio, lo más seguro es que tomaremos una mala decisión y que posteriormente diremos, me equivoqué. Y el problema no está en reconocer que nos podamos equivocar, sino que probablemente se pudo evitar, ejerciendo en esa etapa a través del Espíritu y de la nueva vida del Espíritu, templanza y dominio, para decir, no es el momento para tomar una decisión. ¿Sí me explico? Es el momento de entender también para qué estoy en este desierto. Pero en el desierto Jesús fue tentado por Satanás y Jesús da una respuesta verdaderamente poderosa y relevante. En Lucas 4:4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Recordemos que la palabra, dice la Escritura, que era en un principio el logos espiritual. Es decir, estaba el Espíritu de Dios. Pero como habíamos sido creados en esta humanidad, en un principio éramos muy receptivos a esa vida espiritual. Pero recordemos que en el momento en el que el hombre falla, se desconecta, queda vacío, abre sus ojos terrenales, pero pierde la visión espiritual, ¿verdad? Entonces, resultado de eso, el hombre presta su enfoque a las cosas de esta tierra y a las necesidades que por humanidad tenemos. Pero por alguna razón que les mencioné, donde fue desconectada, desecha de su vida la dependencia espiritual para creer que solamente tiene necesidades humanas. Por eso a nosotros nos aflige más pagar la luz que ser llenos de propósito. Por eso a nosotros nos aflige más si llega la cuenta de la tarjeta. Bueno, la tarjeta de crédito, por dar un ejemplo, muchas veces la utilizamos en nuestra emoción no regenerada, por la necesidad. Y la pasada cuando sentimos, ya no tenemos ni... Ahora la aflicción ya no es que no tenía esto, sino que ahora tengo pero otro problema, ¿verdad? Pero entonces el hombre en su caída quedó tan terrenal que se enfoca y se centra solamente en sus necesidades humanas, olvidando que por diseño tenemos necesidades espirituales. Y la necesidad espiritual es esta que de alguna manera está diciendo Jesús, ¿verdad? Él encarna la vida espiritual y dice, el hombre no solamente puede vivir del pan de la tierra, sino del pan espiritual. ¿Se recuerdan que Jesús a sí mismo, él se llamó el qué? Pan de vida.
Quiere decir que Satanás lo tentó con una necesidad humana, pero la respuesta de Jesús fue una necesidad espiritual. Yo tengo más hambre del espíritu que de una necesidad humana. En otras palabras, Jesús a Satanás le estaba dando una respuesta que su dependencia era Dios, que él era dependiente de Dios. Ay, pastor, ¿usted por qué no sabe qué es pasar hambre? Y si te dijera que sí. Pero ese no es el debate. El debate aquí es: ¿por qué hemos decidido vivir en función de solamente aquello que perece, olvidando que hay necesidades que no perecen, que no van a poder ser llenadas con el alimento humano, sino solamente con el alimento espiritual? Es decir, Jesús, teniendo hambre en el desierto, hizo saber que su dependencia suprema o superior era el pan espiritual. ¿Tenemos necesidades humanas? Por supuesto que sí, porque seguimos en un cuerpo humano. Pero también y por sobre todas las cosas, tenemos una dependencia espiritual, porque ese es nuestro origen. Y si no resolvemos la raíz del problema, es como que si fuéramos al médico y solo nos receta algo para aliviarnos, pero no para curarnos. Y estar aliviado y no curado no es del todo agradable. Pero si detectan el problema y se empieza a trabajar el problema, la perspectiva cambia. Pues lo mismo sucede acá. No es que no tengamos necesidades humanas, pero el verdadero problema de nuestras necesidades humanas es de nuestra causa primaria. ¿Y cuál es esa causa primaria? La necesidad del pan espiritual, la causa de la dependencia, ¿verdad? Por eso el hombre y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que Jesús claramente nos hizo saber que ni siquiera él, siendo Dios, era independiente al diseño. Que ni él, siendo Dios, era independiente ni se valía por sí mismo. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros, ni Dios mismo a través de Jesús nos recalcó que era independiente? ¿Por qué nosotros somos llenos de ese sentir de independencia, donde creemos que todo lo que proviene de nuestra humanidad es una verdad? Y aquí tenemos que aprender algo: no todo lo que se piensa y no todo lo que opinamos es cierto. Por eso necesitamos una instrucción superior que nos permita entrar al conocimiento de la verdad, y que a través de ese conocimiento de la verdad, de la vida y del camino, podamos poner en perspectiva todas las demás cosas, porque esta es la verdad. Y esa verdad no es algo. Aquellas cosas a las que nosotros les llamamos verdades generalmente son cosas, son algo. Pero resulta que a diferencia de todas esas cosas a las que le llamamos verdad, existe alguien que no solamente se dice ser, él es la verdad de todas las cosas. Si queremos saber si algo es verdaderamente válido o verdadero de todo lo que pensamos, colémoslo por quien es la verdad y sabremos si verdaderamente es la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Qué bueno. Y aquí quisiera yo recalcar algo. Ustedes saben que muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuando nosotros decimos yo siento que, ese siento que en realidad es un pienso que. Pero ustedes saben que la mente está imposibilitada para razonar un sentimiento. La mente no razona un sentimiento, ¿verdad? Y por eso es que hay quienes se van solamente por sentimientos y emociones regeneradas, y casi que hay que cachetearlos, ¿verdad?, para que logren pensar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos algo, inevitablemente sentimos algo. Y a veces lo que pensamos no es cierto, pero sentimos como que si fuera verdad, porque la mente fue diseñada para ser engañada. Y muchas veces ese engaño viene de nosotros mismos. Yo siento que tú, mira. ¿Y de dónde viene eso? Yo lo siento, yo lo pienso.
Y porque lo pienso, lo siento. Pero porque lo piense y lo sienta, aunque a mí me parezca verdad, no necesariamente lo es. Porque la mente no va a razonar un pensamiento. Por eso es que nuestros pensamientos pueden ser formados. Y para que estos pensamientos sean formados y esta alma sea formada, la bendita gracia de Dios a nosotros nos da una mentalidad espiritual. Una mente espiritual que instruye a la mente carnal, a la mente humana. Porque esta mente humana fue diseñada para obedecer la mente espiritual. Empieza a instruir tu mente a través de esa mente espiritual para que entonces tu alma empiece a sentir de manera espiritual. ¿Sí me estoy explicando con esto? Vamos a ver lo que dice Colosenses. La carta a los Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En él y para él, en él y para él. El en y el para nos habla, si estudiamos en algún momento, y si no, pues ahorita más o menos se los voy a decir. El en y el para es una preposición gramatical que nos ubica, nos habla de un lugar, nos habla de ubicación. Y la carta a las Colosenses nos está diciendo que en él y en ese para nosotros fuimos ubicados. Y de ese en y en ese para nosotros fuimos extraídos. Es decir, porque nuestro diseño fue extraído del mismo Dios. Dios lo creó para depender de donde fue extraído. Por eso al pez lo puso en el agua. El pez fue creado en el agua. No fue creado que era pájaro y cayó y se volvió pez, ¿verdad? Fue creado en el agua. Fue extraído, por supuesto, de Dios, pero dentro de ese hábitat. A diferencia de todo lo que Dios creó, al ser humano fue el único que extrajo de sí mismo. Y lo extrajo de sí mismo para que nosotros pudiéramos comprender que dependemos de Dios. Que nuestra dependencia real es esa que Jesús le dijo a Satanás en el desierto. Yo no solamente vivo de las cosas de esta tierra y de mi necesidad humana, que es cierto que la tengo, sino de aquella necesidad de donde yo fui extraído, o de donde yo provengo, o lo que yo soy. Y nosotros como hijos de Dios fuimos extraídos, y esta es una realidad poderosa, entenderla, fuimos extraídos de Dios. Por eso la dependencia real de tu alma es volver a ser reconectada del lugar donde fue extraída. Y cuando nuestras vidas vuelven a ese lugar de donde fuimos extraídos, entonces somos reconectados nuevamente a ese propósito que nos devuelve la vida. Por eso es que muchas veces estamos viviendo, pero como muertos. Hacemos mucho, pero no estamos logrando nada. Hacemos tanto, pero somos tan inefectivos. Estamos tan ocupados, pero no estamos avanzando. Estamos corriendo, pero abriendo un hoyo en el mismo lugar. Porque todo cobra sentido en nuestras almas y en nuestras vidas a medida de que entendamos que nosotros fuimos extraídos de Dios y que todo en nuestras vidas tiene un eje. Y ese eje es la dependencia de Dios. Y entonces también cobra sentido porque Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio capacidades. ¿Por qué nos ubicó en este lugar? ¿Por qué me ubicó en este otro lugar? Porque entonces ahora todo lo que hacemos gira en torno al propósito de donde provenimos y provienen todas las cosas. Tú no eres un error. Tú fuiste sacado y extraído de Dios para poder encarnar en esta tierra el propósito de Dios.
Dice la Escritura que esta tierra gime por la revelación de los hijos. Esta tierra está esclava por aquel que lo creó, pero que está dispuesta a servir a aquel que entiende el propósito por el que nació. Porque ese fue el diseño en Génesis, donde Dios le dijo a Adán: enseñorea y sojuzga. Pero esta tierra no puede servir a aquel que no contenga o encarne el propósito para el que fue creada la tierra, pero también la vida. Porque en Él fueron creadas y para Él todas las cosas. Esto es verdaderamente glorioso. Es algo que de parte de Dios nos está siendo notificado. Es el evangelio del reino que nos llena de la buena noticia, del poder, del propósito de nuestra existencia. Con razón dice la Escritura que a los que conforme a su propósito se hacen y son llamados, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque volvemos al diseño, al lugar en donde nuestra alma dejó el vacío, donde nos volvimos el agujero negro de esta tierra, no el de la nada, todo nos lo consumíamos, lo bueno y lo malo, y seguimos en esta humanidad, seguimos teniendo esta alma. El Señor le da un cuerpo, le da un alma diseñada para depender de Dios y le da un espíritu para que pueda funcionar acorde a lo que Dios es. Porque Dios, por naturaleza, dice la Escritura, Dios es espíritu. La forma de que nuestras almas sean reconectadas es que puedan ser llenadas a través de la vida del Espíritu Santo. Cuando la vida del Espíritu Santo es en nuestras vidas y empezamos en este desarrollo de esta nueva vida, nuestras almas son reconectadas a ese propósito y empiezan a ser llenadas, suministradas por ese fruto. Por eso la Escritura utiliza esa palabra, el fruto. Porque el fruto es algo delicioso, algo que llena, algo que produce satisfacción, algo que produce llenura. Y el fruto del Espíritu produce esa satisfacción, esa saciedad al alma. Por eso Jesús le dijo: si bebieras de mí, tú no volverías a tener sed, porque tu alma estaría saciada de las fuentes de agua viva, que soy yo, el Espíritu. ¿Creen que me estoy explicando? ¿Creen que estamos avanzando? Esto nosotros lo podemos ver en Génesis 3, 4, 5, que es donde es el principio de todas las cosas, de esta independencia, ¿verdad? Donde el hombre abre los ojos, pero los abre para sí mismo, los abre para esta humanidad, pero pierde la visión de Dios. Por eso es que muchas veces hemos sido afligidos y hemos llorado tanto por las cosas de esta tierra, porque no le encontramos sentido a la razón de nuestra existencia, y es porque solo podemos ver nuestra desnudez. Por eso es que el hombre, cuando está en la tierra y pierde y se desconecta y queda vacía, lo único que ve es que está desnudo y que necesita correr para esconderse, porque sabía que Dios era tan perfecto, tan glorioso, que no merecía ser visto. Pero cuando el hombre entiende, y por eso nos fue dado Jesús, se nos presenta la solución a este problema, y es la cruz. Jesús viene a esta tierra, sube a esta cruz, muere, resucita y desciende su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir por gracia aquello que por gracia solamente se puede recibir, y que por nuestras decisiones desde el Edén lo habíamos perdido.
Y parte de esto era depender completamente de Dios. La solución a esta separación fue la cruz, la reconciliación, lo que pone el alto a esa enemistad. Nosotros estábamos enemistados con Dios, dice la Escritura. Éramos enemigos. Por eso nos equivocamos y nos enojamos con Dios. El necio se equivoca, pero culpa a Dios, dice la Escritura. ¿Verdad? Se equivoca y te dice, es que no que Dios, pues, no que me ama. Fuiste tú quien decidió. Porque un alma desconectada tiende al error, tiende a fallar. Hay una naturaleza caída, delictiva, imagínense. Espiritualmente éramos delincuentes y por eso estábamos enemistados, pero la cruz le puso un alto a esa separación y nos puso en orden. Por eso hay cosas que has empezado a ver y a entender. Hay cosas que has empezado a creer y a hablar. Te has empezado a dimensionar. Por eso tenés hambre. Tú tenés hambre de Dios, de la palabra, tenés hambre. Querés saber más, porque tu alma empezó a ser saciada, alimentada y reconectada al propósito de su existencia. La cruz le pone un alto a esa enemistad para que podamos ser reconciliados. Para que podamos darnos cuenta entonces, porque por esa enemistad es que decimos, y no que la voluntad es buena, agradable y perfecta de Dios, pues, ¿y dónde está lo bueno y lo agradable si Dios conmigo? Es que todavía estás enemistado por tu alma vacía con Dios. Pero cuando tu alma empiece a ser llenada del propósito, tú vas a poder decir, wow, ahora entiendo. Y por supuesto que sí comprendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que por gracia y por su amor he recibido todo lo que no merecíamos, porque nosotros fuimos los que corrompimos todo lo bueno. Pero por gracia, a través de la cruz, he recibido todo lo bueno nuevamente de vuelta. Por eso es que somos salvados. Digan conmigo, fui salvado. Fui salvado. Estoy siendo salvado. ¿Quiénes lo creen conmigo? Fuimos salvados. ¿Salvados de qué? De nuestra propia condición, de nuestra propia naturaleza. Y no porque el Señor nos haya sacado del cuerpo, ¿verdad? Y ahora somos puramente un espíritu sin cuerpo y sin alma. Pero fuimos rescatados porque esa alma nuevamente fue llenada. Y fue llenada para poder empezar a darse cuenta que hay una realidad, hay una verdad espiritual a la que podemos acceder. Una realidad en donde podemos ser llenos de la grandeza de Dios, comisionados por el propósito para manifestar el propósito de Dios en esta tierra. Si en ti, en el desarrollo, empieza a operar a través del Espíritu una naturaleza diestra, abundante, poderosa, gloriosa, enriquecida, triunfante. Estoy hablando todo desde lo espiritual, porque hay mucha gente que tiene dinero pero que está pobre, y hay gente sin dinero pero enriquecida. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que he visto esclavos a caballo y reyes a pie, porque hemos sido enriquecidos en Cristo. Reyes y sacerdotes para su reino. Dice la Escritura, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Es que esto es glorioso. La condición espiritual, cuando somos devueltos a esa dependencia espiritual, es abundante y es gloriosa. Y esto sucede cuando somos salvados, y cuando somos salvados somos reubicados a esa realidad espiritual que nos notifica y nos empieza a configurar desde la naturaleza viva de Dios para caminar y avanzar en los lugares celestiales. No porque nos vayamos y hay una gran banca, ¿verdad?, y nos vayamos a sentar, sino porque estando en esta tierra, pero caminando en las dimensiones celestiales en esta tierra.
Por eso dice la tierra que vimos la gloria del Hijo como la del unigénito. No era porque se quedó allá, es que estaba aquí, pero en esa dimensión celestial. Y aquel que era el único se convirtió en el primero. Dice la Escritura, de muchos hermanos. Quiere decir que esto no fue reservado única y exclusivamente para Jesús, sino para todos sus hermanos en la fe. Hay una dimensión espiritual donde somos enriquecidos en el Espíritu. Volvemos al diseño de la dependencia y donde nuestra hambre y nuestra sed es completamente saciada por propósito, por causa, por reino, por diseño. Amén. Vamos a leer lo que dice Filipenses 3:12. La carta a los Filipenses 3:12. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Wow, esto de verdad es poderoso. Porque el mismo apóstol Pablo, alcanzando en su alma cierto nivel de madurez, como resultado de que su alma estaba siendo cada día más entendida sobre el propósito que la creó, él mismo dice, ni yo pretendo haberlo logrado, sino prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Y cuál era el supremo llamamiento? Alcanzar la madurez perfecta de Cristo. Pero aún ese hombre que sabemos quién es, decía, ni yo lo pretendo, porque la propuesta de parte de Dios para nuestras vidas es precisamente esa, que alcancemos un estado de plenitud y de madurez en nuestras almas al ser reconectadas al propósito de nuestra existencia. Tú te vas a dar cuenta que hubo un proceso en el pueblo de Israel y de Egipto, Sukkot, una fiesta en donde el pueblo de Israel sale de Egipto. Y ahí acontecen sombras proféticas. El cordero que no mató a los primogénitos era un acontecimiento profético que nos hacía saber que iba a venir el cordero que quita el pecado del mundo, que la sangre de ese cordero nos libraba de la muerte. Fue esa sangre la que los libertó de la esclavitud, fue esa sangre la que los sacó del Egipto. Pero en ese lugar, ¿sabes cuál era la propuesta de Dios? Abandonar el Gosén, que era donde ellos habían nacido, una tierra fértil, productiva, aún siendo esclavos, pero era completamente productiva. Y la propuesta de Dios era, abandonen este lugar y miren hacia el frente. ¿Y qué tenían hacia el frente? Un desierto. Y podríamos decir, ¿y cómo pudo haber hecho eso Dios? Si no es bueno. Es agradable y es perfecto, porque la propuesta de Dios para su pueblo era: vuelvan a depender de mí. Y ya no de Egipto, sino de mí, de Dios. Yo me recuerdo que cuando el llamado llega a mi vida, empezó a existir un conflicto de tiempo. Ya no podía estar donde estaba trabajando y mis pensamientos estaban repartidos. Y donde yo estaba era mi Gosén, llamémosle así. Y cuando miraba hacia el frente yo decía, pero ahí literalmente voy a la nada. Para mí mi desierto. Pero en ese desierto fue donde Dios me enseñó a depender completa, única y exclusivamente de la gracia de Dios. Quizá para nuestra alma, cuando no se reconecta o está en ese proceso, va a ser conflictivo. ¿Cómo es posible que Dios me saque de este lugar tan productivo y me conduzca por el desierto? Pero lo que para el alma puede ser completamente conflictivo, para el espíritu empieza a ser completamente enriquecedor. Por eso es que la transformación en esa nueva naturaleza y en esa nueva vida
produce un cambio de mente. Y después de haber pasado por el desierto y depender de Dios, por eso es que tú no hablas como quien no depende de Dios. Porque volviste al diseño, y en el proceso que conflictuó al alma se enriqueció el espíritu, y en lo que se enriqueció el espíritu hizo crecer el alma. La propuesta de Dios es que somos salvos por gracia, pero para vivir por su gracia. Porque nosotros queremos ser salvos por gracia, pero ¿cuántos queremos vivir por gracia? Dependientes de Dios. Es allí donde lo que es conflictivo para el alma, probablemente por eso estás pasando o has pasado por momentos donde el alma está pataleando y está haciendo un gran alboroto, pero es porque la propuesta de Dios es: fuiste salva y salvo por gracia, para vivir dependiente de la gracia de Cristo. Y es en ese proceso en donde empezamos el proceso de crecimiento. La propuesta del alma siempre ha sido muy predecible. El del alma desconectada del propósito. ¿Y cuál es? Les voy a enumerar 3-4 puntos rápidamente. Quiere tener el control de todo, y como no puede, es afligida. ¿No les ha pasado que llega el momento donde no puedes tener el control? Es tiempo de empezar a depender de Dios. Esa es la propuesta, porque no podemos tener el control de todo, pero sí podemos el control de lo que nos corresponde, hacerlo bien, sabiendo que el resto se trata de depender de Dios. Por eso es que nos frustramos tratando de controlar toda la vida y nos enojamos y no estás agregándole un codo más con tu afán. Es más, estás perdiendo hasta tu vida, cuando es la oportunidad de Dios que Dios nos está dando de depender de Él. Buscamos la seguridad y la confianza en lo material, no porque lo material sea malo. El problema es cuando hacemos de lo material nuestra seguridad y nuestro lugar de confianza. Cuando yo entré a mi proceso en el desierto, yo me recuerdo que lo primero que el Señor ministró a mi corazón fue que pusiera mi fe y mi confianza en lo que nadie me podía robar y lo que nadie me podía quitar. El Señor va a agregar riqueza seguramente a tu vida, etcétera, a causa de su propósito, sí, pero esa no es tu confianza. Tu confianza está en depender por gracia de Dios. 3, tenemos más un énfasis en intentar hacer para hacer, pero resulta que solo siendo hacemos más. Por eso le dijo el Señor: el que quiera ser el mayor, o en otras palabras, el mayor es el que más sirve. ¿Por qué el mayor? Porque estaba hablando de madurez. Aquel que ha ido creciendo, ha ido reconectándose al propósito, es el que más útil es, porque entiende para qué nació. El que entiende para qué nace, porque se alimenta el ser, entiende también qué es lo que hace. Pero hace no para hacer, sino por lo que es, hace. 4, ponemos el pasado como nuestro fundamento, ¿verdad? Lo que hice, lo que viví, lo que me hicieron, ¿verdad? Pero en realidad nuestro fundamento es espiritual y es eterno. Nuestro fundamento no es lo que viví, ni lo que pasé, ni lo que me robaron, ni lo que perdí, sino en quien confío, en quien me sumerjo, en quien soy absorbido, de quien me convierto dependiente. Yo puedo ver cómo el Señor a un hombre
En su niñez fue abusado. Pero eso no va a ser más el fundamento de tu vida. El fundamento de tu vida es Cristo regenerándote, haciéndote una nueva creación, una nueva criatura, renacida en Cristo. Es tiempo de que nos renovemos. Es tiempo que permitamos que esta dependencia por gracia llegue a nuestras vidas. Y sabes que en ese Sukkot fue conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos tenían que vivir en chozas, ya no en las casas de ladrillos. Y tenían que estar unidos y utilizaban plantas, ramas para poderlo construir. Y las ramas eran una sombra profética del conocimiento, de la sabiduría. Y cuando iban haciendo como un tipo de enramada chiquito, lo que Dios les estaba hablando era que eran un solo pueblo, de que eran uno solo en Dios, y que su dependencia era completa y única exclusivamente de Él. Y esta fiesta de los tabernáculos se pasó de generación en generación en Israel para hacerle saber al pueblo que su dependencia era única y exclusivamente de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender que somos uno en Dios, también empezamos a amar a nuestros hermanos tanto como amamos a Dios. Por eso se desarrolla una naturaleza que ya no anda en esos conflictos de la carne, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque esa naturaleza es tan superior y tu dependencia es tan grande en Dios que el pan de esta tierra no te hace tener hambre. Pasas la ofensa y te convertís en una persona que, en buscar de estar ofendiendo por la dependencia y la unidad en Dios, produce la vida de Dios. Esa era la propuesta de Dios a su pueblo, depender de Dios. Y es ahí donde entonces, por ser salvados, tenemos la oportunidad ahora de arrepentirnos. El arrepentimiento, sabemos que viene del griego metanoia. El arrepentimiento es cambio de propósito, cambio de mentalidad, cambio de hombre y cambio de hombre interior y de opinión. Nosotros no nos arrepentimos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos y somos reconectados. Hay una necesidad de ser arrepentidos, cambiar de propósito y de vida interior y de hombre interior. Y dentro de ese cambio de propósito, volver al diseño y abandonarnos en Dios, ya no en nuestras propias fuerzas. El pueblo de Israel, en esa parte del desierto, tuvo que aprender a que ya no dependía de sus fuerzas, porque en Egipto, por más que fueran esclavos, todo lo que lograban, lo lograban por sus méritos. Ahora en el desierto, todo el mérito se lo iba a llevar Dios. Nuestras almas van a desarrollarse y a crecer y a madurar. Permitamos que nuestra dependencia sea única y exclusivamente de Dios. Por eso a veces ponemos nuestra fe en las cosas de esta tierra, ¿verdad? Y ese es nuestro gran debate. Que cuando entendemos por gracia lo que somos, no solo damos lo que tenemos, nos damos. Y quien se da no tiene tiempo para debatir si ya se entregó todo por gracia, pues. ¿Sí me explico? Te damos gracias, Señor.